Vamos directamente con la información urgente. Estamos muy atentos al tema de la epidemia de influenza. La Secretaría de Salud ha activado el protocolo para reforzar la vigilancia epidemiológica por este virus en toda la República Mexicana. Vamos a hacer contacto telefónico en este momento con Pablo Curi. Él es el subsecretario de Prevención y Promoción de la propia Secretaría de Salud, a quien agradezco mucho estar en contacto también con usted. Pablo, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo tu auditorio. Al contrario, hemos percibido a través de redes sociales, en la comunicación, en fin, hemos percibido preocupación de la gente en torno a lo que consideran una epidemia de influenza. ¿Hay una epidemia, hay una emergencia por este virus que está provocando mucha gripa? Mira, como tal no hay una epidemia, no hay una emergencia y voy a explicar por qué. Sí. Todos hemos sido testigos de que la temporada de frío se recorrió un par de semanas. Normalmente empieza hacia finales de año, las últimas 2 semanas. Ahora ha empezado en las primeras 2 semanas. Entonces estamos en una temporada invernal tardía, que lo que nos está llevando es un incremento de enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza. Y efectivamente, en las últimas 2 o 3 semanas ha habido un incremento de casos esperado para una temporada invernal. En el caso de México, que es lo que creo que es importante destacar con el auditorio y con el público, está predominando todavía la variedad H3N2 seguida por la H1N1, que es la que es un poco más grave. Lamentablemente hemos registrado ya algunas defunciones que daban cuenta al inicio y fundamentalmente estas se han presentado en personas con lo que se llama comorbilidad, es decir, que ya tienen alguna enfermedad importante como obesidad, doctor, etcétera. Estábamos comentando que desde que lo que tú señalas, ¿no? El inicio, más o menos en octubre, de esta temporada de peligro por influenza, hasta el momento se han contabilizado 53 muertes, Así es. 19 de las cuales han ocurrido solamente en las últimas 2 semanas. De ahí la alerta, de ahí la alarma que nos llama la atención. Te decía yo porque justo en las últimas la temporada empieza en octubre como tal, y de hecho recordar a la gente que desde octubre empezamos a la vacunación, ya tenemos 31 millones de los 32 millones de dosis aplicadas y la distribución del antiviral. Pero justo, Pepe, lo que explicaba, los fríos realmente se recrudecieron en enero y es cuando, esto está asociado mucho al frío, y es cuando se incrementaron los casos y por lo tanto también consecuentemente, lamentablemente, algunas defunciones como las que ya he señalado. Sí. Pero debo decir el perfil de la gente que ha fallecido desafortunadamente. Gente con comorbilidad, una enfermedad importante subyacente, obesidad mórbida, diabetes, etcétera, que llegó tarde a los servicios y que no se vacunó porque estos son los grupos de blanco de vacunación. De hecho, 8 de cada 10 defunciones de las ocurridas hasta ahora no estaban vacunadas y 7 de cada 10 tenían alguna comorbilidad como las que ya referí. Ahora, ustedes aplicaron, la Secretaría de Salud aplicó 30 millones de vacunas. Un poco más de 30 millones, casi 31 millones de las 32 programadas. O sea, y además debo decir, Pepe, que esta vacuna es la que exactamente trae las cepas o las variedades que están circulando. Por lo tanto, quien se haya vacunado en los grupos de riesgo, pues no debe tener problema o tendrá una enfermedad leve. ¿Quiénes son los síntomas, los eslabones más débiles de la cadena en este caso? Pues yo creo que hay varias cosas. Primero, lamentablemente, los que no se vacunaron de los grupos de riesgo. Segundo, que la gente no acude de manera temprana cuando hay los síntomas que son fiebre alta de 38, 38 y medio y problemas dificultad para respirar. Son los síntomas cardinales. Hay otros. Hay malestar general, dolor de cabeza, pero si hay fiebre alta y dificultad para respirar, de inmediato al médico y lamentablemente no están acudiendo al médico. Y otra cosa, Pepe, sigue vigente el lavado de manos frecuente, el estornudo adecuado. Si uno tiene la sintomatología de esta que acabo de describir y no es mayor en la afectación, evitar ir al trabajo, a la escuela para no contagiar a otros, evitar cambios bruscos de temperatura. Este tipo de cosas hay que seguirlas fomentando, seguirlas llevando a cabo. Y Pepe, recordar a la gente, hicimos toda una campaña también desde octubre del año pasado para fomentar la vacunación que resultó muy bien y yo agradezco al público y a los servidores, a los personal de salud porque tenemos una gran cobertura de más del 95%. Permíteme ponerte lo que dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, respecto a que no hay alerta en la capital de la República Mexicana por los casos de influenza,
y les está pidiendo a los capitalinos no generar alarma sobre este tema y en caso de presentar los síntomas que tú mencionas, doctor Curi, pues acudir cuanto antes al médico y desde luego evitar la autorrecetarse, ¿no? La automedicación, efectivamente. Te voy a poner lo que dice el doctor gusto, Mancera. Pepe. Con mucho gusto, Pepe. En la Ciudad de México, de este asunto de la influenza de AH1N1, tenemos dos defunciones. De hecho, una es por la H1N1 y la otra es solo por tipo A, que son diferentes porque, como les acabo de decir, hay una que es tipo A pero no tiene la subtipificación. Yo quiero aclarar que no hay esa alerta, que no se ha decretado ninguna alerta. Digamos entonces, no hay emergencia, doctor Curi, pero sí hay alerta. No hay alerta. Bueno, no hay alerta, en el país. claro. No, o sea, eso es bien importante y creo que coincido totalmente con el jefe del gobierno de la Ciudad de México. No hemos emitido ninguna alerta. De hecho, te quiero aclarar una cosa. Hay quien ha dicho que el CDC emitió una alerta. No fue así, emitió un aviso dentro de su red de alerta, pero eso incluso le llama advisory, no es una alerta. Y bueno, hay que estar atentos, no hay que desestimar, seguimos vigilantes, pero sí hay que tener cuidado, porque otra cosa importante, Pepe, si me permites, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sí, que es un termómetro muy, muy bueno, porque es a donde llegan los casos más graves, el informe al corte del día de ayer es de los casos más graves que han llegado, que no necesariamente son intubados, sino que tienen que tener hospitalización sin tener intubación, ni mucho menos. El 7 de cada 10 son por otro tipo de virus que no son influenza, y solo el 30% aproximadamente son influenza, y de estos, más o menos son mitad H1N1, sí, y mitad H3N2. Entonces, no hay motivo de alerta, hay que estar atentos. Todavía acaba de empezar la temporada porque se retrasó, lleva 3 semanas más o menos. Esperamos todavía probablemente otras 3-4 semanas de incremento, o sea que eso es lo esperado, y ya después pues tendrá que empezar a bajar típicamente, aunque siempre en epidemiología, en salud pública, estas cosas hay que estar muy vigilantes y hay que ver cómo se van comportando. Pablo, ¿hay medicina suficiente para atender a quien así lo requiera? Pepe, sí, por supuesto. Mira, en el sistema público, esto es muy claro, que por favor me escuche el auditorio, lo tome muy en cuenta. En el sistema público nosotros repartimos desde octubre más de 35,000 tratamientos y no nos han reportado problemas de que se hayan acabado. Sí hubo, y esto lo hemos dicho, un problema sobre todo la semana pasada y antepasada de abasto en las farmacias privadas, razón que llevó a que se hablara con el vendedor, el productor de este medicamento, de los Celtamivir, y ya está ha corregido ya este problema de abasto en farmacias privadas, pero en el sector público hasta hoy no tenemos un reporte de que no tengamos el medicamento. Pablo, hay medicina, no hay que ponerse nerviosos, el sector salud está despierto, está atento y recomienda a la población lo que tú has dicho, ante cualquier evidencia de duda o síntoma, pues antes que nada consultar a su médico privado o del sector público, pero irse al médico y en caso de que les dictaminen que tienen efectivamente la enfermedad, pues aislarse en casa y seguir las recomendaciones puntualmente. Eso es, Pepe. Yo creo que hay que estar muy atentos. Vamos a ver cómo evoluciona las próximas semanas y, por supuesto, yo te pediría, si hay algún cambio importante, pues un espacio para darle cuenta al público que nos escuche. Pablo, aprovechando el viaje, ¿cómo va el tema del Zika, del virus del Zika? Hace unos días informábamos que se han detectado 6 casos de Zika en mujeres embarazadas, lo cual prende también a las alarmas. Mira, efectivamente tenemos 80 casos confirmados en el país hasta el último corte, 6 de ellos en mujeres embarazadas. Quiero informar que una de ellas ya tuvo a su bebé, fue totalmente normal, de 40 semanas. Y bueno, las otras siguen en seguimiento, las otras 5. Todas ya se les hizo ultrasonido y 3 de ellas ya están más allá de la semana 28, donde se puede determinar realmente la alteración que preocupa, que es la microcefalia, y no se les encontró. 2 todavía están en semanas previas a la 28, habrá que darle seguimiento. Y bueno, pues hasta ahorita ese es el panorama. Como hemos dicho, Pepe, aquí contra lo que hay que luchar no es contra el virus del Zika, sino contra el mosquito que transmite el Zika, el dengue y el chikungunya, con las medidas que también hemos recomendado ampliamente de lavar, tapar, voltear y tirar cualquier recipiente que acumule agua, porque son criaderos, y evitar ser picados con repelentes, manga larga y pantalón largo.
Te agradecemos mucho, subsecretario, el haber contestado esta llamada de la audiencia de Uno TV Noticias. Con mucho gusto, Pepe, y para servirles y estamos muy atentos. Gracias, muy buenas noches. El doctor Pablo Curi, subsecretario de la Secretaría de Salud. Además, él es particularmente una eminencia en materia epidemiológica.